Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y como no podía ser menos, hablamos de la política. Tenemos el domingo próximo elecciones en la provincia de Salta, el domingo siguiente elecciones en las provincias de Mendoza y Santa Fe, el domingo siguiente, en este mes de abril, tenemos elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos a dedicar este programa a la política y vamos a ver también qué está pasando con la producción. Tenemos nuestro primer invitado, Sergio Boyachesen, subsecretario de Industria y Minería de la provincia de Buenos Aires, pero además es coordinador de una fundación, la Fundación DAR, Desarrollo Argentino, que de algún modo es el think tank, es el lugar donde se cocinan las ideas, donde se coordina la campaña de una de las figuras presidenciables de estas elecciones 2015, de Daniel Scioli. Muy buenas tardes, Sergio Boyachesen. Gracias por estar en Política. Un placer, como siempre, estar aquí. Nos vamos directamente al tema político. Como estás muy cerca de la intimidad de la campaña de Daniel Scioli, ¿qué hay de cierto en estas encuestas que lo posicionan o que intentan posicionarlo a Mauricio Macri ya como primero en las PASO y tal vez como ganador en segunda vuelta? ¿Esto es posible definirlo así? Nosotros no estamos manejando esos números, digamos, las encuestas que nosotros vemos no nos indican eso, sí indican cierto crecimiento del espacio del PRO, pero creo que lo más rico y acercándose a las elecciones y lo que a mí me gustaría escuchar de cada uno de los espacios, como así lo hacemos nosotros, es cómo resolver, cómo continuar, cómo profundizar varias de las cuestiones que se han dado hasta aquí, y fundamentalmente porque todos los espacios hablan de futuro y hablan de desarrollo. Y a mí lo que me gustaría escuchar es un poquito qué contenido tienen esas propuestas en torno al desarrollo. Digo, la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy está partida en tres. Digo, a mí me gustaría escuchar propuestas respecto al sur de la capital federal, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muestra indicadores de precariedad laboral alarmantes a niveles superiores, incluso a muchos partidos del conurbano o incluso del norte de nuestro país. Entonces a mí me gustaría escuchar cuáles van a ser las propuestas para la creación de empresas, cuáles van a ser las propuestas para la creación de empleo, para resolver en serio cada uno de esos problemas, sino estar siempre charlando en la superficie, porque estamos hablando de desarrollo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 3.000 industrias y tiene una estructura de servicios importante, digamos, es un poco la cabecera donde se apoya la economía nacional. Es importante que la economía de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, esté integrada al resto de la economía nacional. Sí, totalmente. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 empresas, cerca del 15% son industrias, concentra el 36% del PBI nacional y en términos industriales el 56% del PBI industrial nacional. Y la mano de obra industrial también. Y la mano de obra superior al 42%, o sea que claramente la provincia de Buenos Aires es el motor productivo de la Argentina. Se ha visto en esta última década donde se recuperó un camino que nunca se debió abandonar, que es apostar por algo tan simple como la industria nacional y el empleo, y con indicadores muy concretos, como haber triplicado la cantidad de parques industriales en los últimos años. ¿Cuántos parques industriales tiene hoy la provincia? En este momento estamos llegando al parque industrial número 105, cuando el gobernador arrancó había un poquito más de 40, así que estamos esperando terminar 2015 habiendo triplicado la cantidad de parques industriales. ¿Y eso es posible trasladarlo al resto de las provincias? Porque la verdad es que las economías regionales hoy tienen problemas en Mendoza, tienen problemas en el Alto Valle de Río Negro, en Entre Ríos. O sea, los citricultores han tirado las naranjas, los fruticultores en Neuquén han tirado las peras y algo interesante del tema de los parques industriales de la provincia es que hemos logrado que más del 80% de los parques estén en el interior de la provincia de Buenos Aires, saliendo de los 24 partidos de Gran Buenos Aires. ¿Scioli va a llevar este modelo de industrialización hacia el resto del país? Nosotros estamos trabajando con la Fundación Desarrollo Argentino, que preside Pepe Scioli, el hermano de él, y que tengo el placer y el honor de acompañar y de proyectar en términos económicos y productivos. Hemos recorrido todo el país, tenemos convenios en la actualidad con 23 universidades nacionales, hemos trabajado con 35 cadenas de valor, muchas de ellas economías regionales, para empezar a recuperarlos. Obviamente estamos hablando de desarrollo y estamos discutiendo un programa integral de crecimiento que incluye no solo infraestructura, no solo educación, salud, no solo instituciones, sino también dos de los ejes centrales para el crecimiento, como es la innovación, la ciencia y tecnología,
los eslabonamientos productivos. Scioli está hablando de que se viene en el mandato presidencial que siga Cristina Fernández de Kirchner una nueva etapa de desarrollo. ¿En qué consiste esa idea precisamente? A ver, en muchos casos es en profundizar muchos de los cambios que se han dado. En los últimos años, la Argentina, como te decía, recuperó un camino que nunca debió abandonar, un camino de industrialización muy fuerte que lo llevó a liderar a inicios de la década del 70 todos los indicadores de la región. Ese camino fue abandonado durante 27 años, lo que terminó en una crisis socioeconómica sin precedentes, con casi el 57% de la población bajo la línea de pobreza. En los últimos años se puede mostrar un poquito más del doble de industria, 70% más de empleo, 40% más de productividad. Obviamente un montón de inconvenientes, en muchos casos asociados a ese proceso de crecimiento. Creo que lo que Daniel Scioli está planteando es que profundizar ese proceso es dar por tierra en los 70 años de idas y venidas que ha tenido el desarrollo argentino, que siempre chocó con la restricción externa, con la posibilidad de quedarse sin divisas, ¿no? Para que una economía crezca necesita energía. ¿Hacia Scioli va a continuar el plan energético nacional que tiene la actual presidenta de la Nación? Se vienen trabajando con todas las líneas para profundizar, como te decía, en términos de infraestructura, en términos de educación, en términos de salud, pero fundamentalmente también para recuperar no menos de 300.000, 400.000 pequeñas y medianas empresas distribuidas por todo el país, porque la Argentina necesita generar no menos de 4 millones de puestos de trabajo si es que pretende resolver en serio sus problemas de indigencia, pobreza, informalidad laboral. He estado hablando con algunos productores agropecuarios estos días. Por ejemplo, en el caso del maíz, el transporte terrestre de cargas les lleva un 60% del costo, o sea, del valor del producto que generan. ¿El ferrocarril debe recuperarse para Buenos Aires, para todo el país? Para todo el país. La realidad es que, como decís bien, digo, mucho se habla de competitividad, siempre la salida de la ortodoxia es terminar devaluando para resolver los problemas de competitividad. Creo que la Argentina, y Daniel Scioli está hablando de eso, necesita ir hacia un esquema de competitividad mucho más integral, que suponga infraestructura para bajar los costos. Creo que la competitividad se va perdiendo un poquitito en cada ítem, y creo que plantear un programa de desarrollo supone tomarlo en forma integral. Desde el pensamiento económico de Scioli, el primer día de gobierno, ¿es posible terminar con el control de cambios que existe hoy? ¿Es posible actualizar el tipo de cambio? Yo creo que, bueno, hay quienes plantean devaluación, hay quienes plantean liberación del mercado de cambios. A ver, en una economía como la Argentina, con una estructura productiva todavía desequilibrada, que requiere mucha mayor reindustrialización, la devaluación termina, obviamente, como se ha visto en innumerable cantidad de veces, termina impactando en el nivel de precios. Digo, la Argentina tiene una inflación estructural y en particular cambiaria. Entonces, plantear hoy, la gente que está preocupada por la inflación, plantear hoy que la única salida que tienen los niveles de competitividad es devaluación, es no entender lo que le ha pasado a la Argentina en los últimos 70 años. Una última pregunta política. ¿Scioli va a participar en las campañas electorales de los candidatos del oficialismo en las provincias? Scioli acompaña a distintos candidatos, acompaña fundamentalmente lo que son proyectos que supongan la continuidad, la profundización de lo que ha sido este proyecto político que tanto beneficio le ha traído a toda la sociedad argentina. ¿Y va a elegir algún candidato que lo suceda para la provincia de Buenos Aires? No, todavía no hay ninguna definición, le está acompañando distintas alternativas, y bueno, yo entiendo que esa va a ser la estrategia. Para eso están los esquemas de paso que en cada caso se van a dar, que suponen espacios abiertos para que sea la gente la que decida quién va a continuar con esto. Lo que sí pretendemos es que todo el cambio que se ha dado en la provincia de Buenos Aires, que hoy es una provincia sustentable, se mantenga en el tiempo, porque en otros años ha sido un dolor de cabeza para el país, y pretendemos que sea el motor productivo para desarrollar el resto de las provincias, fundamentalmente el norte del país, que sigue siendo la gran deuda de la democracia. Muchísimas gracias, Sergio Bolchesen. Un placer, como siempre. Con usted nos reencontramos luego de la pausa aquí en Política, Producción y Trabajo.